Flora de Trevélez es una mujer poco convencional para su época, ¿no? Tal como la escribió Arniches. Es una mujer diferente, es una mujer culta, que lee, que escribe, que escucha música, que le interesa el arte, la moda. Es una mujer diferente, entonces por eso le pasa lo que le pasa, ¿no? Porque cuando eres diferente y no entras dentro de la norma en la sociedad, pues a veces te señalan y te pasan cosas a veces muy buenas y a veces terribles. Generalmente terribles, porque es verdad que es complicado salirse de la cuadrícula de la sociedad. Es una mujer romántica, una mujer que por lo que sea se ha quedado soltera, no se ha casado y bueno, pues a principios del siglo XX no casarte, ¿no? En una mujer era como una excepcionalidad, era algo pues por lo que te señalaban, ¿no? La solterona, ¿no? Esa mujer que se ha quedado ahí en su casa con su hermano. Entonces, bueno, en esta obra, cuando empieza la obra, pues le cambia la vida. Al principio para bien y luego, pues, ya sabemos que es una tragedia grotesca, así que la pobre tiene un viaje regular. Pues mira, nunca había trabajado con Juan Carlos y la verdad es que es una maravilla, es un goce porque es una persona generosísima, es un director que pasa los personajes por su cuerpo, por su cabeza, te regala el subtexto. Esto es muy poco habitual, en España hay muy pocos directores de actores, hay muchos directores puestistas en escena, pero no hay tantos directores de actores y la verdad es que eso es una maravilla porque se detiene con cada detalle, con cada frase de cada personaje, con cada actor y con cada actriz, y eso la verdad que es de agradecer. Está siendo y ha sido muy intenso, súper intenso, porque Juan Carlos es una persona muy intensa y la verdad es que me sale eso, me sale sobre todo eso. Ha sido un proceso por parte de él con mucha generosidad hacia los actores. Creo que nos quiere mucho a los actores, ¿no? Y le gusta mucho el teatro y creo que la obra que ha dirigido y que está dirigiendo va a ser importante. ¿Cómo describiría a don Gonzalo de Trevélez? Bueno, pues es un personaje muy complejo, es un personaje que de primera lectura se te puede quedar en una circunstancia pues, de un señor que tiene un pronto que es muy vehemente, que bueno, vive con su hermana en Villanea, en una casa donde han quedado huérfanos, cuida de ella, y bueno, tiene una vida ciertamente algo extravagante, pero en la construcción de este personaje hemos tratado de generar muchas capas, ¿no? Muchas capas de personaje y mucho tipo de problemática, ¿no? A partir de la circunstancia que, por la peripecia, ¿no? Con la que se arranca esta función, que es esta broma despiadada que hace el WhatsApp Club a la hermana, a Flora de Trevélez, a la hermana de Gonzalo, con el supuesto enamoramiento de Numeriano Galán, el oficial de correos del pueblo, con ella, porque es una mujer ávida de amor y necesita, como dicen vulgarmente, que se queda para vestir a santos. Don Gonzalo de Trevélez un poco interviene en esa labor de protección de la hermana, ¿no? De hecho, la define como alguien a la que cuida, a la que vela durante el sueño, a la que calma el dolor, alivia su inquietud. Y esta labor sobreprotectora va más allá también de la propia tragedia que vive el personaje, que es un personaje que vive en la soledad de esa casa con su hermana, que ha dejado pasar amores y que se ha rendido al final a una vida de protección y salvaguarda de Flora de Trevélez. Pero es un personaje que se hace pasar por lo que no es decir, se hace joven para no parecer viejo a los ojos de la hermana, por la cual el tiempo pasa y no encuentra ese amor, ¿no? Y para que ella no sufra, prefiere sufrir él en ese sentido, con esa conciencia que él tiene, para que su hermana no sufra, ¿no? Por su felicidad ha renunciado siempre a la felicidad propia en este sentido, ¿no? La experiencia de la obra Don Dico Mediedrama es muy difícil, porque en una misma sentencia, en un mismo párrafo, incluso en una misma idea, acontecen las dos emociones. En un momento puedes hacer reír y llorar al mismo tiempo al espectador, y no lo estamos trabajando desde una circunstancia farsesca en absoluto, estamos trabajando desde la verdad absoluta de los personajes, de cómo la viven, de cómo la sienten. Es muy difícil
estar en una situación cómica generando drama, pero en la vida nos pasa. En la vida nos pasa de repente estar en una situación muy, muy dolorosa, se va un ser querido en un tanatorio y en un segundo y medio estás llorando y en otro segundo y medio estás riendo y tu corazón está destrozado. Pero somos así el ser humano. Lo hacemos por protección, por supervivencia, porque somos resilientes siempre, el ser humano es así. Y Juan Carlos en esa dirección se ha metido en esa capa tan difícil que es pasar del drama a la comedia en 0, como se suele decir. Y para los actores y para los intérpretes y actrices es una responsabilidad enorme porque no podemos desvelar nada, pero tenemos que estar en verdad. Y esa situación que a veces puede parecer muy paradójica, e incluso el propio espectador se puede quedar bastante sorprendido cuando lo transita por dentro de él, entiende qué está pasando, ¿no? A mí es una circunstancia que, bueno, en lo personal me ha tocado trabajar con él y entonces sé que pasa algo al espectador, ¿no? Que el espectador desactivo se vuelve activo, se vuelve espectador valiente, trata de entender por qué el personaje que estaba ahora mismo contándome esto ha entrado en un momento dramático, ¿no? Porque hay un recuerdo que se ha activado en él, que le ha comunicado una emoción y esa emoción se la traslada al otro personaje que la recibe, también la somatiza y se la pasa al otro y eso al final acaba llegando al espectador. Por eso este dibujo de comedia-drama, ¡pac!, en un segundo, ¿no? Numeriano Galán es un tipo que de primeras parece un tío que se va a comer el mundo, es un Don Juan y no es tan valiente como parece, al revés, es muy cobarde. Entonces ese cambio que tiene tan fuerte entre ese primer acto, ese primer momento, esos primeros minutos en los que sale esa primera escena, que se le ve que es un galán, que acaba de ligar con una chica que le gusta y habla de sus ametralladoras. Y después de ese momento ves que es un tío súper inseguro y que realmente lo que tiene es una fachada, ¿no? Y es precioso de interpretar, la verdad. Bueno, yo creo que vengo preparado, vengo preparadito ya. Pues he hecho Sherlock Holmes, he hecho personajes muy complicados. He hecho un Charlie la fábrica de chocolate, un Willy Wonka que hablaba muchísimo. O sea, he hecho musicales donde hablaba mucho y donde tenía tic tic pum, tenía unos monólogos impresionantes. Ya voy. Entonces, sí es verdad que yo donde empiezo a estudiar cuando tengo 15 años es en el teatro de texto. Es lo primero que hago en Alcalá de Henares. Estoy ahí en el Teatro Tela, que es un grupo amateur, que es donde hacemos teatro de texto. Yo empiezo ahí, ya empiezo a hacer televisión, hago series, luego paso al mundo de la música, después paso al mundo de los musicales, luego al mundo de la música, sigo los mundos de los musicales y ahora pues vuelvo otra vez aquí al texto después de 20 años, 21 años. Así que estoy encantado, tengo unas ganas. Pero sí es cierto que he hecho mucho texto. Al final lo que he hecho ha sido mucho texto con canciones. La cosa es quitarte las canciones y hacer texto. Y me lo estoy pasando muy bien. Pues mira, yo creo primero que el primer montaje que hace un director cuando llega a un teatro público está cargado de significados. Me pasó en el Centro Dramático Nacional, en el Español y ahora, ¿no? A ver, es que es difícil, dices, ¿con qué obra empiezo esta nueva singladura, ¿no? Pero de repente dije, tengo el olfato, me da que es La señorita de Trevélez. Mira, no te voy a negar que en los años 90 del siglo pasado ya había dirigido 2 obras de Arniches, Es mi hombre y La locura de Don Juan. Pero eso no me impidió, dije, aquello me gustó, aquella experiencia. ¿Por qué? Porque aquello era una tragedia grotesca. No era un sainete, no era una comedia, era algo mucho más, digamos, complejo. Bien, me volví a leer, son muchas las obras que tiene, todas las obras de Arniches. Y cuando terminé de leerlas me quedó clarísimo que la obra más importante
por lo que significa para este momento histórico. El teatro siempre se escribe en presente. De Arniches era la señorita de Trevélez. Era la que más me conmovió, la que más me emocionó, con la que más me reí. No hay que tener miedo. Yo creo que el gran hallazgo de esta obra es que el drama, el dolor y el humor caminan de la mano. Y se convierte en un paradigma. Es una obra que abre un camino, es un cruce de caminos y te abre un portón, el que va a llevar directamente al esperpento de Valle. Hemos sido muy rigurosos y a la vez muy libres. Puede parecer una contradicción, en absoluto. Lo riguroso viene del espíritu y de la letra. Vamos a ver. Lo primero, voy a hacer un pequeño adelanto. Hay una broma al principio de la obra, exactamente como sucedió en otro gran acontecimiento cinematográfico, como fue el caso de Calle Mayor, inspirada en La señorita de Trevélez. En la vida tenemos que estar siempre aprendiendo. Y pensé, qué gran idea de empezar con una broma. Bueno, ahora, la broma cinematográfica y la teatral no tienen nada que ver. Esto es una broma teatral que va a sorprender y mucho, ¿no? Y luego, ¿en qué momento histórico hemos situado la obra? La obra se estrenó en 1916, no. Sin embargo, en el 27 sí nos apetecía a Ignacio y a mí. ¿Por qué? Es la dictadura de Primo de Rivera. Hay un debate entre Unamuno y Primo de Rivera, curiosamente sobre un mundo muy particular. Me estoy refiriendo a lo que para uno significaba el Tenorio y el otro, y para Don Quijote, ¿no? Bueno, es una dictadura y está muy bien. Fíjate, ya esta obra se estrenó en el 16, se puso en los 50, en la versión de Bardem, y ahora nosotros la llevamos al 27. O sea que el resto no hay grandes cambios, ni mucho menos, ¿no? Es simplemente, bueno, algunas, pero pequeñas cosas, porque descubres atónito que la obra es tremendamente moderna, actual. Habla para el siglo XXI. Yo, de verdad, llegando en estos días ya donde el estreno empieza a aparecer, puedo afirmar y afirmo que hemos traído a Carlos Arniches al siglo XXI. Y eso me llena de satisfacción, porque también hablamos de una energía, la modernidad, o mejor dicho, el ahora mismo tiene una energía, el ruido de la calle, ¿no? Y eso lo tiene esta obra. Una obra que para mí es un paradigma y una obra olvidada. Como siempre nos olvidamos de las cosas, ¿no? A mí me gustaría que a partir de ahora esta obra ya estuviese más en el repertorio del teatro español. Digámoslo abiertamente, con esta obra la gente se va a divertir, se va a emocionar, pero con esta obra se está también denunciando clarísimamente el machismo. Pero no lo denuncia Pérez de la Fuente, lo denuncia Arniches, porque esa broma cruel, negra, como el hollín del humo de una chimenea, que recuerda las pinturas negras de Goya, esa España sempiterna, esa broma terrible, se la hacen a una mujer, no es a un hombre. Y eso comunica directamente con él ahora. Pero no nos olvidemos que ese grupo de chavales ociosos, jóvenes, diletantes, niños bien, ahora los llamamos como manadas. Esto, si quieres, lo llamamos malos tratos, son malos tratos. Bullying, bullying. Pero todo esto ya en 1916... Un hombre que había dedicado toda su vida al sainete y a la zarzuela tiene la necesidad de adentrarse por otros territorios donde el drama y la comedia van de la mano. Pero básicamente es una obra donde hay una gran denuncia a una juventud absolutamente desligada de la vida diaria de la gente, ¿no? ¿Son niños bien? Son niños bien. Llegamos al siglo XXI y a lo mejor no hace falta solamente ser niños bien para hacer barbaridades que se están haciendo en este momento. Yo creo que es una obra que para la gente joven es fundamental. Y para que los mayores les digamos a los jóvenes, oye, ese camino no es el buen camino, ¿no? Y desgraciadamente, para que comprobemos que 116 años después de estrenar esta obra, en algunas cosas no hemos evolucionado demasiado. Estoy especialmente contento de este reparto, por varios motivos. Primer motivo, tenemos 3 protagonistas de 2 actores y una actriz en estado de gracia, y de madurez y sabiduría teatral. Me estoy refiriendo Silvia de P. haciendo Flora de Trevélez, un personaje complejo, lleno de paradojas, contradicciones, que va a hacer un personaje que va a sorprender muchísimo. Su hermano,
don Gonzalo de Trevélez, Daniel Albaladejo, le he dirigido en muchas ocasiones, y cuando levanté la cabeza y dije voy a hacer esta obra, me vino la imagen de Albaladejo. ¿Por qué? Porque le conozco mucho, porque está a punto de caramelo para hacer personajes que han hecho primerísimos actores en España, como es el caso de Manuel de Blas o el gran Bótalo, ¿no? Y un joven que va a hacer por vez primera una obra de teatro de texto exclusivamente, ha hecho mucho musical, es un gran cantante, pero sabía que quería adentrarse por estos territorios del teatro donde solamente no hay canciones, solamente hay texto. Me refiero a Daniel Dijes, que hace Numeriano Galán, el joven Galán, a quien le gastan la broma junto con Florita de Trevélez. ¿Por qué? Porque, mira, el porqué es sencillamente que uno empieza a tener ya una edad y creo tener más claro que tenía antes qué es un teatro público. Y cuando estás en un teatro público, ¿qué debes hacer? Pues sí, no hay que tener miedo, hay que abrir las puertas y convocar, lo llamamos casting, pruebas, ¿no? O sea, que la gente, las actrices y los actores jóvenes y menos jóvenes, sepan que desde el Teatro Fernán Gómez van a poder presentarse a pruebas, ¿no? Pero cuidado, en este caso, ha sido el 70% del casting elegido de las pruebas. Casting que se presentaron más de 1.340 y tantas personas, con lo cual hubo que hacer una gran selección a nivel currículum, ¿no? Y vimos, creo que fueron prácticamente 300 personas, pruebas, no alguien que llega y a cámara dice una parte del texto, no, pruebas conociéndonos, conociendo yo a ellos y ellos a mí, ¿no? Y de ahí han salido, creo que son 8 personajes. A mí eso me llena de satisfacción, primero porque me alimenta a mí también, no es decir, solamente que le das una oportunidad a ellos que se las das, ¿no? Yo creo que este es el camino que se abre, de tal forma que y dice, bueno, y el resultado global, porque hacer un reparto no solamente es elegir a unos actores, unas actrices, es ver las combinaciones, cómo salen, las relaciones que va a haber entre ellos, ¿no? Y cuando falta una semana para estrenar la obra, te puedo decir que no me he equivocado, y eso me llena de satisfacción. Sí, vamos a ver, durante muchos años he oído decir en el Teatro Fernán Gómez, no tiene telar, es un escenario muy particular. Sí, es un escenario muy particular, no tenemos telar, está la Plaza de Colón, ¿no? Este escenario es un escenario muy interesante, con muchas posibilidades, pero tienes que pactar. Me he pasado muchas noches en silencio viéndole y hablando con él. Es un escenario que tiene 23 metros de boca. No hay escenario en Madrid que tenga estas dimensiones. Pero tiene un problema, es que los decorados no suben ni bajan. Eso no va a impedir que lo que se va a encontrar el público es un espectáculo que yo creo que he dicho, hay que traer a Carlos Arniches con la señorita de Trevélez al siglo XXI. Y hay que hacerlo con complejidad, con grandeza, donde todos los signos teatrales estén a la altura. Y en este caso estoy muy contento porque pasamos por distintos espacios. Empezamos en un casino de esos casinos del siglo XIX, bellísimos, decadentes, ¿no? De ahí pasamos a un jardín. Todas esas escenografías que, lo digo además con orgullo, porque la escenografía forma parte también del hecho teatral, ¿no? Lo mueven los actores. Hacemos un teatro de ceremonia maravilloso. Bueno, no voy a contar demasiado, pero es un gran espectáculo. Sí, señor, un teatro público también tiene que hacer grandes espectáculos junto a grandes obras de autores españoles. Sigo defendiendo lo que he defendido siempre. Pienso sinceramente que se van a sorprender mucho. Y lo digo porque durante muchos años hemos visto demasiadas veces el teatro de Arniches un poquito antiguo, un poco a cartón piedra, ¿me entiendes? Un poco acartonado. También en los signos, como la escenografía. Se acabó todo eso. Se acabó todo eso. Y estoy contento porque de alguna manera llegar a esta edad que tengo yo, que ya es una edad madura, y decir lo que dijiste el día primero que llegaste muy joven al Centro Dramático Nacional es lo mismo que sigues diciendo ahora, lo mismo que Lauro Olmo, lo mismo que Boro Vallejo, o sea, gentes muy importantes del teatro español han defendido siempre a Arniches, porque hay muchos Arniches, el del sainete y el de la zarzuela, y un Arniches muy importante,
que nos tenemos que sentir muy orgullosos, las gentes del teatro y el público teatral español de él, porque abrió el camino a lo que luego va a ser nada más y nada menos que el Esperpento de Valle. Pero no quiero terminar sin decir esto. Mirad, 1916 en el Teatro Lara de Madrid se estrena La señorita de Trevélez. Allí en aquel momento es un Madrid bullicioso, es un Madrid que van a los distintos estrenos autores como Federico García Lorca, Valle Inclán, están todos viviendo, ¿no? Desde aquí digo, realmente así fue. Federico vio esta obra y unos años más tarde va a hacer esa joya que es Doña Rosita la soltera. Pero nace de aquí. A mí no me interesa un rábano la soltería de nuestra protagonista. A él sí. Pero también vio don Ramón María del Valle Inclán esta obra. Y posiblemente sin esta obra jamás hubiéramos llegado a Luces de Bohemia, que es su gran obra. Faltan varios años, va a ser 1920 cuando la estreno. Quiero decir que este cruce de caminos, aquí se está fraguando un nuevo teatro español, y es con esta obra y el camino que emprende un autor que había estado en un lugar muy concreto, Sainetti, Zarzuela, y de repente dice, es la hora de cambiar, y aparece La señorita de Trevélez.